Ni más ni menos hablamos a esta hora de la tensión en el Medio Oriente tras el ataque de Israel al grupo terrorista Hamas en suelo catarí, donde se estaban realizando las negociaciones de un alto al fuego en Gaza. Y allí, en ese suelo catarí, ha ocurrido un ataque donde han muerto, se dice, al menos 6 personas. El ataque era dirigido directamente a líderes del grupo terrorista Hamas, pero muchos dicen que no fue. Para hablar un poco sobre este tema, estoy invitando a José Lev Álvarez, un estadounidense israelí, conocedor del tema, médico, académico y analista en seguridad internacional. Sirvió en la unidad Fantasma, ahí lo tenemos ya en pantalla, José Lev. Bienvenido, sigo diciendo, sirvió en la unidad Fantasma de las Fuerzas Especiales de Defensa de Israel y es un experto en el tema. Estadounidense israelí, José Lev Álvarez, gracias por estar aquí, ni más ni menos, para hablarnos sobre este tema tan complicado y la reacción que ha tenido a nivel internacional. Bienvenido. Saludos, señora Reina, ¿qué tal? Estoy queriendo decirte que bien, pero hay preocupación a nivel internacional. El propio presidente Donald Trump pues no está de acuerdo con que este ataque tuviera lugar, aunque supuestamente Israel le anunció a Estados Unidos minutos antes, pero ese tiempo no fue necesario como para advertir a Qatar de dicho ataque. ¿Qué opina usted de este tipo de ataque en un suelo extranjero donde servía de sede para las negociaciones un alto al fuego en Gaza? Bueno, antes de comenzar la intervención, me gustaría que me permitiera poder decir que mis pensamientos y oraciones están con Charlie Kirk, quien ha sido oficialmente declarado como muerto. Estipulado esto, con el corazón roto, ¿verdad? Y en respuesta a su pregunta, primeramente hay que entender una cosa que yo creo que en este contexto de la guerra en Gaza se ha perdido de entendimiento. Número uno, en el año 2009, cuando Hamas, el grupo terrorista que controla la franja de Gaza, principalmente Hamas, que no es el único grupo que opera en Gaza. Como todos sabemos, en Gaza, además de Hamas, opera la Yihad Islámica, opera ISIS, opera Al-Qaeda. Es un sinfín de grupos terroristas, es un nido de terroristas, donde se esconden dentro de un entramado de 500 kilómetros de túneles. Estos túneles han lanzado más de 40.000 misiles en contra del territorio israelí desde el año 2007. O sea, que hacen un lugar muy complejo. En el año 2009, y haciendo ese punto aparte, muchos de los líderes de Hamas, como Khaled Mashal fue durante muchísimos años, por más de 20 años, el líder histórico de Hamas. Israel intentó, bueno, a través del Mossad, eliminarlo en el territorio jordano, sobrevivió por una polémica que hubo, sobrevivió, y junto a él, un grupo de séquitos de Hamas decidieron escapar de la franja de Gaza y se fueron evidentemente a vivir al extranjero y terminaron en Qatar. ¿Por qué digo que no solamente Khaled Mashal? Porque los que podemos ver en la imagen, como el líder de Hamas en Judea y Samaria o Cisjordania, y también el líder de las relaciones internacionales de Hamas, todos entendieron que tenían que escapar de Gaza porque o eran eliminados en Gaza o iban a ser eliminados en otro lugar. De hecho, lo que básicamente hizo que el vaso se llenara de agua y reventara por todos lados fue que cuando Khaled Mashal le dice a los miembros de Hamas que tenían que salir de la franja de Gaza, Israel, a través del Mossad, llevó a cabo una operación en la que eliminaron al principal comprador de armas de Hamas en territorio emiratí. No sé si recuerdan ese evento. Entonces, ¿por qué hago este pequeño resumen? Porque hay que entender que la cúpula dura, la cúpula histórica y política de Hamas estaba en el extranjero, principalmente en este caso en Doha, porque también están en el Líbano. Entonces, ¿por qué hago esta explicación? Porque el ataque de ayer fue un ataque de precisión en el que se utilizaron 10, básicamente 10 bombas para atacar un edificio donde se entiende que estaban reunidos para intentar supuestamente llegar a un acuerdo, o por último intento, ¿verdad? Intentar llegar a un acuerdo con Israel para la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza, pero todos sabemos en realidad, como se filtraba en la prensa árabe ayer, que lo que estaban organizando no era llegar a un acuerdo con el presidente Trump y con el gobierno No israelí. era, Lo que se está no era organizando, un sí, control, no era un control de negociaciones para ponerle un alto al fuego en Gaza, ¿es lo que me estás no, diciendo? no, número uno, no. En realidad lo que se entiende según la prensa israelí esta mañana y otras fuentes árabes es que lo que se estaba intentando era hacer una contraposición para poder buscar la fórmula en la que jamás pudiera quedarse en el poder en Gaza. Eso es número uno. Número dos, que es la parte más importante de esta operación. Es la primera vez en la que Israel se atreve a llevar a cabo una operación en territorio catarí. Hemos visto que Israel este pasado verano
tuvo el valor de entrar sobre el territorio iraní durante 12 días. De hecho, yo estuve en Israel durante todo el periodo de la guerra. Fueron unos 12 días muy complicados, pero durante esos días logramos destruir el 60% del programa nuclear iraní. Destruimos más de 2/3 partes de todos de los lanzamisiles de mediano, incluso algunos de largo alcance de Irán. Atacamos fábricas donde se producían misiles hipersónicos. O sea, Israel ya dio ese paso, que era el mayor miedo que se tenía quizás en los últimos 20, 30 años para poder controlar a los iraníes. Por lo que luego de ese paso, atacar dentro del territorio catarí, no es que era imposible, podía haber sido una posibilidad, pero no se pensó que Israel utilizara este tipo de acciones a través de la aviación israelí para poder atacar a Hamas. Se pensó que quizás se utilizaría al Mossad para este tipo de actividades. Insisto, lo de ayer no era Qatar una ha negociación. dicho, el gobierno, Sí, ambos gobiernos implicados, pues se han pronunciado. Qatar ha dicho que esto es una flagrante violación a su soberanía. Esto no pondría ahora en peligro esas conversaciones para liberar a los rehenes que todavía quedan en manos del grupo terrorista Hamas desde el 7 de octubre. sí, bueno, yo estoy de acuerdo con los cataríes. Evidentemente es una violación desde el punto de vista jurídico internacional a cualquier nivel. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Mi pregunta es, ¿tiene sentido tener a la cúpula de un grupo terrorista que el 7 de octubre mató a 1.200 personas y se llevó a 250 rehenes a territorio gazatí, incluyendo a mi expareja? ¿Tiene sentido que literalmente, por verdad, que lo quieren poner todo en el contexto de victimizar a Qatar? ¿Tiene sentido que Qatar se gaste al año más de $500 millones en apoyar a Hamas? ¿Tiene sentido que Qatar actualmente sea el que le pague en la campaña política directamente a través de su madre a Mamdani? O que inviertan todo el dinero que están invirtiendo en todas las universidades internacionales. La gente pierde el contexto. Qatar sí tiene mucho desarrollo a nivel de infraestructura, tienen, bueno, son lo que son, ¿no? Y han logrado a través de sobornos llevar a territorio Qatar una Copa del Mundo, ¿verdad? Pero hay que entender una cosa, Qatar es el líder de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana es la organización política islámica yihadista más grande del mundo. Es una organización que básicamente, de hecho, la representación de la hermandad musulmana, esa organización que en el año 2011 logró llegar al poder en Egipto y que asesinó y decapitó a todo el mundo por todas las calles por el simple hecho de ser seculares, pues esa misma organización, hoy su líder internacional es Qatar. Ese es Qatar con esta imagen de renovación, de regalar al presidente Trump un avión de $400 millones, de querer invertir ahora medio trillón de dólares en Estados Unidos, pues quiere vender una imagen diferente. Qatar es, para ser sinceros, el líder, sin duda alguna, del nuevo yihadismo internacional. Y por eso no es casualidad que jamás esté dentro de su territorio. O sea, porque hay que entender una cosa, y ¿Crees que perdona que interrumpa, o entonces, sea, crees que las sí, negociaciones para liberar a esos rehenes quedó en cero? en mi opinión totalmente. O sea, no voy a mentir, siendo sincero, y de hecho, y lo comentaba el otro día con un amigo, y de hecho, quiero resaltarlo, de hecho, yo tuve una entrevista hace un año atrás con unos medios de prensa argentinos y recuerdo que me hicieron una pregunta muy similar a esta y decían, ¿cuántos rehenes usted cree que quedan vivos? Que van en esta línea, ¿no? Y yo les dije, bueno, en ese momento quizás 50, 40, y recuerdo que las personas no me creían, o sea, y yo me atrevo a decir firmemente hoy Estos que son, rehenes discúlpame te solo quedan, interrumpa, estas son imágenes sí, de dos de los rehenes que se encuentran en ese grupo bajo ujú, el grupo terrorista de Hamas. Tenemos otras imágenes, la sí, reacción, ese dilema, tenemos el, sí, tenemos el comunicado de prensa que emitió el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y lo tenemos en pantalla, cuando él se adjudica el ataque en la oficina del primer ministro, la acción de hoy contra los principales atacantes de la operación israelí totalmente, pues él la inició, la dirigió e Israel asume toda la responsabilidad. Estaba tratando de leer la pantalla mientras ustedes podían leer ese comunicado de prensa de Benjamin Netanyahu. Otra de las cosas que ha dicho en las últimas horas luego del ataque es que va a continuar perpetrando estos ataques, que no importa dónde se encuentren los cuerpos del grupo terrorista Hamas, pues Israel dice lo va a hacer. ¿Crees que esto traiga consigo una escalada internacional un poco pues, más grande? número uno, sí que creo que Israel lo va a seguir llevando a cabo. Número dos, sí que creo que Israel tiene la legitimidad para llevarlo a cabo. Y creo que no va a haber ninguna repercusión desde mi punto de vista por ninguna parte ¿verdad? Por parte de los países árabes miembros del Golfo, ¿verdad? De los estados del Golfo. Me refiero a Arabia Saudí, me refiero a Kuwait, me refiero a Omán, me refiero a Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Porque en el evento, y esto es la parte más importante de todo lo que pasó ayer, ¿quién permitió que Israel
Si supuestamente no fue ni Arabia Saudí ni tampoco Emiratos Árabes Unidos, ¿quién fue quien permitió que Israel lanzara estos ataques contra los miembros de Hamas en territorio de Omán, perdón, de Doha, ¿verdad? Porque si miramos un mapa desde Israel a Qatar, hay una cantidad, un sinnúmero de países árabes a los que hay que cruzar. Yo no creo que sea utilizado plenamente el espacio aéreo sirio, porque si te vas desde Siria tienes que pasar por Irán. Y eso no es una estrategia lógica, sabiendo que los S-400 rusos en territorio iraní han sido movidos de esa zona para que Israel no vuelva a penetrar. Así que, ¿qué país traicionó ayer a Qatar? Porque no nos podemos olvidar, en el año 2017, Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Jordania y Egipto le pusieron un embargo comercial, militar y político al gobierno de Qatar. ¿Por qué? Porque incluso los árabes sunitas que son vecinos de Qatar no confían en ellos porque son aliados de Irán. Ellos básicamente, y para los que no lo sepan, el régimen qatarí básicamente tiene la cuarta mayor reserva de gas natural del mundo, la que comparte hecho con Irán, y sus relaciones con Irán son extremadamente cercanas a pesar de ellos ser sunitas, como lo es Arabia Saudí y los demás países que les rodean. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién traicionó a Doha, en este caso Qatar ayer? Esa es una buena pregunta, porque si fue, por ejemplo, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, o digamos que no fueron ninguno de estos dos países, como se quiere comentar, digamos que fue otro. Esta acción no pudo haber sido llevada a cabo sin el aval de Arabia Saudí, quien es el líder indudable, e indiscutible, en esa región específica del Medio Oriente. Así que esa es una pregunta muy interesante. Ahora, José Lev, ¿crees que esto es una continuidad del conflicto o se le va a poner final a esta guerra? Yo creo que, número uno, desde que Israel tuvo el valor de ir a territorio iraní, Israel, sí, un país de solo 10 millones de personas, que si el mundo árabe fuera un continente cabería 595 veces. Desde esos ataques en Irán, el mundo árabe sunita moderado ha tenido que aceptar que Israel es una realidad geopolítica, una realidad económica, militar y regional, vamos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que los países de la región entendieron que no se puede crear más confrontación con Israel, sino aceptar que Israel lleve a cabo estas acciones cuando se trata de elementos terroristas específicos, ¿verdad? Como en este caso Hamas. Entonces, yo creo que evidentemente esto no va a haber una escalada, número uno. Número dos, yo estoy casi seguro que las próximas 2 o 3 semanas, quizás me equivoco, pero espero que no, porque es muy importante que esto se dé por lo menos para el contexto social israelí, que hay muchísima tensión. Yo creo que la guerra en Gaza va a acabar. Ya Israel controla el 90% del territorio, una tercera parte de los túneles se han destruido, 23 de los 24 batallones militares de Hamas han sido destruidos, el líder de ISIS en Gaza ha sido asesinado, o sea, esta guerra está acabando. Ahora, mi pregunta es, quizás Israel, si tiene la capacidad y la audacia, en este caso Netanyahu, ¿verdad? De entender algo, quizás con el fin de la guerra, se puede vincular el fin de la guerra a que se firme un acuerdo por lo menos de seguridad y eventualmente diplomático con Arabia Saudí y también con el Líbano, quien yo creo que ahora va a comenzar el proceso de desmilitarización de Hezbollah, que es esa organización terrorista que opera en el Líbano, ¿verdad? Y que ataca a Israel constantemente. Entonces, si Israel logra, en este caso Netanyahu, insisto, vincular el fin de la guerra con un acuerdo con Siria, el Líbano, que sea atractivo para que eventualmente Arabia Saudí entre a los acuerdos de Abraham junto al Líbano y Siria, insisto, sería un escenario idóneo para Israel, sería un escenario idóneo para toda la región, y creo sin duda vehementemente que, bueno, es el momento de que esta guerra acabe. ¿Por qué? Porque es momento de que lleguen los rehenes a casa, aunque sean sus cuerpos, es el momento Los de cuerpos. que ya va a ser los cuerpos, sí. Y pienso que es el momento de, a nivel nacional, ¿verdad? Como israelíes, de reconocer que eh, y no solamente los israelíes, a nivel internacional, Gaza, y por favor, esto hay que dejarlo claro, Gaza no va a volver a ser lo mismo. En Gaza es muy difícil que los palestinos vuelvan a vivir ahí. El 78% de toda la infraestructura está destruida, ¿vale? Destruida, porque estas personas lanzaban misiles o lanzan misiles desde escuelas, hospitales. Para los que hemos estado allí hemos visto aquello, o sea, es un lugar terrorífico. Tú das un paso y te revienta una pierna. Y no estoy exagerando. O sea, de verdad, es un lugar horrible. Entonces, Un es lugar un lugar que hay minado. que hacer totalmente minado, totalmente, como hacían básicamente las FARC en Colombia, vamos, o sea, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Gaza es un lugar que no pueden haber civiles, es un lugar que hay que limpiarlo completamente y hay que decidir y hacer entender al mundo, especialmente Occidente, que hay dos opciones, o se convierte en la Riviera que Trump quiere, que es una idea que mucha gente se burla y se ríe como, no, no, es en serio, o sea, se convierte en eso o se va a convertir en un hub de agricultura, porque allí no se va a poder crear una actividad sociológica como lo que había previo a la guerra. ¿Vale? O sea, no les podemos permitir que ellos sigan construyendo los túneles que construyen para lanzar misiles.
o dándole las capacidades para que ellos se organicen y maten más a Israel. Israel, para los que no lo sepan, en Gaza viven palestinos, pero lo que divide a Gaza de Cisjordania de la otra porción que supuestamente llaman Palestina es Israel. Entonces Israel no puede tener un Estado palestino en Gaza, otro en Cisjordania, estar con el Líbano en un enfrentamiento permanente, en otro enfrentamiento con Siria. En el sur ahora tenemos a los elementos de ISIS que no paran de atacar en el sur del territorio egipcio. O sea, Israel tiene que reducir esos frentes. Y yo lo he defendido constantemente. De hecho, hace una semana atrás estuve hablando con un palestino amigo muy cercano a un sheikh, que es un líder musulmán muy importante en la zona de Hebrón, en Cisjordania, y estaba hablando de este tema. Hay una posibilidad seria de que los elementos palestinos, líderes palestinos, que no están vinculados a Hamas, ni tampoco a la autoridad palestina, en este caso Fatah, ¿no? Están pensando en intentar crear un emirato palestino, que básicamente sería en la zona del sur de Cisjordania, Judea y Samaria, como le quieran llamar, y que ese emirato entre a los acuerdos de Abraham para crear una nueva dinámica social y política, eventualmente de paso a que el resto de los palestinos que elijan entre vivir en un territorio palestino donde exista la paz o si quieren vivir en el caos que tienen en el norte de Judea y Samaria y que tienen en Gaza, evidentemente. Estaremos al pendiente de este conflicto no resuelto entre Israel y palestinos que data desde el siglo XX.